conocimiento, la inteligencia está preparada para tu vida. Dios ha derramado la bendición y muchas veces, bíblicamente o en visión, Dios nos dice, pídeme lo que quieras y te será concedido, siempre que se pida en la voluntad de Dios. Y vemos que Daniel era un hombre de Dios. Sadrach, Mesac, Abednego era un hombre de Dios, de Judá, transportado a Babilonia, y preparados por el plan de Dios, como tú, como yo, preparados por el plan de Dios para estar ante gobernadores y reyes, como dice Mateo 10:20, y poder descifrarle palabras, enigmas, sueños, visiones, interpretaciones, porque Dios nos ama y porque quiere que llevemos su nombre ante los reyes, ante los gobernadores, ante los príncipes, ¿no es cierto?, ante todos los gobiernos de la tierra, también si es necesario. Y te prepara el Señor, te prepara y te da, y Dios no es egoísta. Dice Daniel 10:12, capítulo 10, versículo 12, dice, desde el día que le pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, tus palabras fueron oídas. Y a causa de tus palabras yo he venido, dice el Señor, para darte la interpretación y la sabiduría y hacerte entender y comprender la visión para los tiempos venideros. Y es bueno saber esto porque cuando uno le pide de corazón para trabajar para Dios, cuando uno le pide de corazón para enseñar, para educar, porque eso dice la palabra, Mateo 18, cuando de gracias recibimos, de gracias damos, eso le agrada al Señor. Porque Dios no le cobró a nadie para enseñarnos, no nos cobró como maestro, nos dio gratis. Nosotros estudiamos, aprendemos y la sabiduría de Dios acompaña en la lectura y nos da a interpretar, a entender y comprender enigmas, visiones o sueños, a interpretar las palabras y nos abre el entendimiento como Jesús le abrió el entendimiento a los apóstoles para que entendiesen las Escrituras. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versos 7 al 12, dice que Salomón le pidió sabiduría a Dios. Y claro, iba a ser el gobernante. Y Dios necesita gente que cuando gobierna, tanto como una iglesia, el que preside, o el pastor, o el apóstol, el que preside, el que gobierna, el que está como cabeza, necesita la dirección de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. Y en la visión del versículo 7 de Segunda de Crónicas, capítulo 1, tuvo la visión y Dios se le apareció y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él le pidió sabiduría. Y le dijo en el verso 10, por cuando no pediste la sabiduría para otras cosas o para vengarte de tus enemigos, ni para matar a tus enemigos, ni para enriquecerte, te serán dadas sabiduría, ciencia, inteligencia, gozo y riquezas y glorias. Todo le dio Dios, porque pidió lo espiritual. Pidamos siempre lo espiritual. No pidamos materiales, cosas, porque esas cosas vienen por añadidura. Mateo 6:33. Poné la mira en el reino de los cielos y todas las cosas serán añadidas. Esto es lo que hace Dios. Cuando nosotros nos ocupamos de sus cosas, Él se ocupa de bendecirnos, de prosperarnos, espiritual y materialmente, como dice Jeremías 29, verso 11. Como dice Tercera de Juan, capítulo 3, verso 2, ¿no es cierto? Entonces, te animo con esta palabra porque es una palabra verdadera de Dios. En Tercera de Juan, verso 2 dice, amado o amigo, deseo que seas prosperado en todo lo que emprendas. Así como prospera tu alma, prospere tu espíritu y prospere todo tu ser, que prospere. Y ahí estaba Daniel, el que interpretaba, como José, como tantos otros bíblicamente, que Dios les quiere dar la bendición y la sabiduría y el conocimiento. Y sé que hay mucha gente que pide sabiduría y está estudiando, y Dios le puede dar sabiduría. Mucha oración, mucho apartamiento para Dios, y Dios puede descender en cualquier momento y lo puede llenar de plenitud, de gozo, de sabiduría, de interpretación, de inteligencia. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Te animo con esta palabra porque hay muchos que están pidiendo.
Pero no se olvide nunca que la sabiduría viene por la obediencia, por el temor reverente a Dios. Proverbio 1.7 o Proverbio 9.9. Entonces, la sabiduría que Dios da es para compartir, no es para enriquecerse. Cuando Dios da sabiduría y se cumple Jeremías 3.15 o se cumple 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, que Dios le dará maestros que los apacienten con ciencia, con inteligencia y con sabiduría, para que no se pierda, para que sean instruidos, enseñados, educados, a fin que todos alcancen la altura del varón perfecto. Esta es la palabra. Simples palabras, pero palabras que son muy entradoras para aquel que desea de corazón. Y ahí estamos, que Daniel tuvo la visión. Y esto es lo importante, porque no solo en el capítulo 10, versículo 12, le dijo cuando se le apareció. Ya en el capítulo 9, verso 1 también se le había aparecido. Y en Daniel capítulo 1, verso 10, cuando hizo los 10 días de ayuno, estuvo 3 años encerrado, estudiando con Sadrach, Mesach y Abednego. 3 años, preparado, instruido, y un buen día decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y ahí está, acá está uno de los secretos. Nuestros cuerpos muchas veces están contaminados por tantas comidas que comemos, cosas malas, grasas. Levítico 17.3, léalo, o Levítico 3.17, el revés y el derecho. Y va a encontrar que perpetuamente, para siempre, está prohibido comer las grosuras. Lo dejo ahí nomás, usted haga lo que quiera. Porque el cuerpo humano no digiere la grasa, por eso nos va engordando con los años, engorda de todos lados, porque la grasa se va acumulando entre las células, en la sangre, ¿no es cierto?, en las arterias, y uno se va engordando, se va inflamando, celulitis por acá, cosas por allá, porque la grasa del cuerpo no la digiere. Entonces Daniel quiso descontaminarse y dijo que no se quería contaminar con la comida del rey. Mucho pan con levadura, mucho azúcar que hace mal, muchos jugos edulcorantes que hacen mal, tantas cosas que hacen mal, mucha carne, poca verdura, hay mucha verdura, mucha fruta que hace bien. Y entonces todo eso te va a ir levantando, te va a ir descontaminando, porque ellos en el ayuno de 10 días, en Daniel 1.10, se descontaminaron. Y a veces quizás estamos un poco contaminados, gordos, perezosos, nos cansamos, muchos predican y se cansan, se agitan, muchos están muy gordos, y eso no es bueno. Tenemos que mantener un estado de parte de Dios. Cuando analizamos las palabras y nos da sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios para saber entender las palabras. Y miramos Deuteronomio capítulo 14 y vemos que muchos y miles de siervos de Dios, hablo a todo nivel pastoral, apostólico, profético, evangelístico, diáconos, ancianos, todo completo, comemos comidas contaminantes que nos hacen mal. Y Levítico 10.10 y Ezequiel 44.23 nos enseña y nos dice bien clarito que tenemos que aprender a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio, entre lo impuro y lo puro. Entonces también nos habla de los alimentos, de cuidarse, de abstenerse de ciertas cosas que sabes que te hacen mal. Podemos orar en la mesa: Padre, bendice este alimento en el nombre de Jesús de Nazaret, descontamínalo de todo mal, santifícalo por tu palabra. Gracias porque dependemos de ti en la vida, en la salud, en la prosperidad. Tú provees la mesa, bendice a los predicadores, bendice a los misioneros. Una linda oración, pero igual comemos toda la grasa. Oramos bien, pero comemos mal, porque Dios es un Dios ordenado, Dios no se contradice. Entonces, descontaminémonos. No solo se contamina con lo que entra por acá, porque lo que entra por acá sale del corazón de la persona que habla mal y uno se va contaminando, sino que hay que descontaminarse también de lo espiritual y lo material, o sea, la comida y las palabras, para poder llegar a tener un promedio real de estar en la comunión real con Dios. Son los propósitos de Dios. Hay que estudiar, sí, 2 Timoteo 2.15, hay que estudiar para obtener el diploma de Dios. No hay nada mejor que el diploma de Dios.
De esto le puedo contar un montón de cosas. Tengo muchos testimonios donde fui a muchos lugares. Y que pastores me mostraron un montón de placas en las paredes, un montón de títulos en las paredes. Y bueno, a veces la vanagloria o el hacerse el fanfarrón o el sábelo todo. Y yo le dije, bueno, le voy a hacer 3 preguntas esta noche. Una noche fue. Si usted me la contesta, yo voy a entender y comprender que el Espíritu de Dios lo ha llenado, lo ha dotado de la sabiduría de Daniel, de Salomón, de los apóstoles. Y le hice 3 preguntas y no me las contestó. Ni siquiera con versículos. Entonces le digo, yo tengo un solo título, le digo. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar. Tengo un solo título. Un solo diploma tengo. Segunda de Timoteo 2:15 le dije. Procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso no vale tanto los títulos, vale ser un representante de Dios en la tierra. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 2, carta leída al mundo entero. Una carta expedida, abierta, que cuando tu corazón es limpio, Jeremías 15:19, cuando tu corazón es limpio y entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dijo el Señor. Pero le dijo a Jeremías, Jeremías, si te convirtieres, delante de mí estarás. Entonces cuando vemos todas estas cosas, vemos que son los planes de Dios, los propósitos de Dios. Hay muchos que le piden y Dios no le da. Hay otros que no piden y Dios le da. Yo, por ejemplo, hace 33 años que estoy, al año y pico ya Dios me llenó de sabiduría, de conocimiento, de visiones terribles. Y yo no ayunaba, ni oraba, ni... Sí, iba siempre a los cultos, sí. Asistía siempre a las reuniones, no faltaba nunca. Pero no era un hombre de oración en aquel tiempo, le hablo 30 años atrás, 31 años atrás. No era porque ayunaba ni nada, pero vino un profeta de otra tierra y cuando puso las manos sobre mí, me oró delante de todo el pueblo y delante de los pastores. Y él me decía, la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Salomón, decía. Y ciencia, sabiduría, conocimiento, inteligencia. Y hablaba fuerte el hombre, terrible. De Guatemala me acuerdo que era. Un hombre que venía como 2 metros 10, era alto, grandote. Y bueno, y yo recibí esa bendición. Y no porque soy bueno, sino porque son los planes y propósitos de Dios. Hay muchos que estudian muchos años y siempre están igual. Y hay muchos que estudian un año y de repente son dotados, llenos de la sabiduría y el conocimiento. Porque es así, es el plan de Dios. Entonces uno tiene que autoanalizarse y pensar si es el plan de Dios en la vida. Dios me llamó para predicar. ¿Para qué me llamó el Señor? Un autoanálisis, una introspección. ¿Cuál es el propósito de Dios en mí? ¿Para qué Dios me llamó a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para el reino de Dios? Para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Te animo, Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón a entender a Dios y humillarte ante su presencia, tus palabras fueron oídas. Y a causa de tus palabras, yo he venido para hacerte entender y saber y darte sabiduría para los tiempos del fin. ¿Se da cuenta? Y esto es lo que hace Dios. Por cuando no pediste la vida de tus enemigos, de los que mal te quieren, Segunda de Crónica 1, verso 10 al 12. Te daré sabiduría, inteligencia y conocimiento. Y también haré esto, te daré riquezas y honras. Y no habrá un rey en la tierra más sabio que tú. ¿Verdad? Eso es lo importante de esta palabra. Esta es la sabiduría de Dios. De los sabios y entendidos, dice la palabra de Dios. Que es oculta de los siglos. Isaías 45, verso 3. Los príncipes, los gobernantes desearon conocer la sabiduría, la verdad. Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Verdad? Ni conocía lo que era la verdad. Entonces vemos que esa sabiduría de los siglos estaba escondida para usted y para mí. Y eso es lo que hace Dios. ¿Querés sabiduría? Santiago 1:5. Pedísela a Dios. Pero sométase a Dios, sígalo a Dios, sea humilde. No tenga el pensamiento de predicar por dineros, por plata, por ganancias deshonestas. Porque muchos de la tierra, hoy por hoy, están parados
en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, y muchos varones fueron traspasados de dolores por ello, porque es la codicia del tener más y más cada día. Pero bienaventurado el que predica por amor, Filipenses 1:15, porque muchos predican por contienda, muchos predican por vanagloria, por soberbia, pero algunos predican por amor. Te animo, el Señor es el que te llamó, el que te va a perfeccionar, el que te va a dar la palabra, el que te va a dar la interpretación, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, el que vas a abrir tus labios, Jeremías 1:9, y pondré mi mano sobre tu boca y no te faltará palabra. Irás a donde no quieras ir, y las palabras que no quieras hablar, esas serán las que tengas que hablar. Por eso me lo imagino a Pablo, Gálatas capítulo 4, verso 16. Me he hecho enemigo de muchos de vosotros por decir la verdad. Y Gálatas 1:15 decía Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres, no podría ser siervo de Jesucristo, porque yo no vine a agradar a los hombres, sino a Dios. Y eso es lo importante. Entonces la exhortación, la palabra, la exhortación, el arrengar, el exhortar, el corregir, muchas veces mucha gente se te va a ir de tu lado, porque a la gente están acostumbrados a escuchar lo que ellos quieren escuchar, y mucha gente no está acostumbrada a escuchar lo que tiene que escuchar de parte de Dios para aprender, para percibirse, para saber pelear y guerrear, para defender la familia y su gran salvación, como dice Filipenses 2, verso 12. Cuida tu salvación con temor y temblor, dice el Señor, el apóstol Pablo. Te animo con esta palabra tan linda y maravillosa de este día lindo, que el Señor sea tu sabiduría, tu conocimiento y tu inteligencia. Él es el que va a llenar tu vida, el que va a llenar, si eres el templo del Espíritu Santo. Yo le digo a la gente, si usted es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo es que usted no entiende la palabra? Porque muchos dicen, siervo, no me ora para que Dios me dé sabiduría, o no me ora, a mí me gustaría tener la sabiduría que usted tiene. Mucha gente dice así, de los pastores, ¿no? O los que saben enseñar. Y yo le digo, pero si vos tenés el templo del Espíritu Santo, ¿vos sos el templo del Espíritu Santo, sí o no? Sí, me dicen. Y el mismo Espíritu que está en vos, está en mí. ¿Cómo me da y a vos no te da? Aunque somos llamados por diferentes propósitos. 1 Corintios 12, cada uno tiene su don. Pero deberías saber la Escritura, deberías conocer, interpretar las Escrituras, porque es el Espíritu Santo que está dentro de ti. Si vos te comprometés y orás y lees de corazón, Dios te va a dar la revelación y la interpretación de cada palabra. No te va a dejar nulo, no te va a dejar como un enano espiritual. Él quiere que aprendas, es el deseo de Dios, que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de la sabiduría y la comprensión. Daniel se descontaminó, decidió no contaminarse con la comida del rey. Y nosotros, como siervos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es decidir, antes de ayunar, decidir cambiar la comida. ¿Se da cuenta? Lo primero que tenemos que hacer antes de ayunar es decidir cambiar la comida. Yo he visto por años, mucha gente que se han puesto a orar en el altar y se quedan dormidos. ¿Y por qué? Porque están llenos de comida, todo el día comiendo, picando algo, y todo eso, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar bien, tenemos que estar livianos, Así como una persona que hace deporte se pone livianito, no quiere comer mucho porque tiene que hacer deporte a la tarde, por ejemplo. ¿Y por qué no nos cuidamos para Dios? Yo he visto predicadores que están predicando en el altar y se agitan y se cansan y no. Eso hay que cuidar, esas cosas, son detalles. Vos tenés que estar bien, ágil, movible, bien como tiene que estar en la presencia de Dios. Todo tiene su tiempo. Entonces dice que 3 veces le tocó el Señor. Si usted lee la Biblia bien clarito, usted va a encontrar desde el versículo 8, que se le apareció allí el ángel de Jehová, que se le apareció, dice que 3 veces lo tocó a Daniel, porque Daniel había desfallecido, se le había ido el aliento, lo vio al Señor ahí, y de repente se quedó sin aliento, como que me quedé desfallecido, dice, pero una mano me tocó y me pude incorporar. Y hablé y dije, Señor, hable mi Señor, porque me has tocado y me has fortalecido.
y él se puso a manera de perro. Si usted lee el versículo 7 en adelante, 6 y 7, se va a dar cuenta que él quedó con las manos apoyadas y con la rodilla apoyada, tipo a manera de perro, cuando desfalleció, cuando se incorporó, cuando Dios lo tocó de entrada y lo tocó el Señor, y lo primero que hizo se puso tieso, así, como inclinado ante Dios. Luego se puso de pie, dice la palabra, porque el Señor lo tocó 3 veces y pudo hablar. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije: hablé, mi Señor, porque me has fortalecido. Porque el Señor lo tocó. En el verso 16 de Daniel capítulo 10 dice: pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedó fuerza. Se desfalleció. Y eso es lo importante. Y en el verso 10 dice: y aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Eso se llama a manera de perro. Oración o inclinación a manera de perro. Hay algunas formas de orar, modelos de oración. Esta es la a manera de perro. Quedé con mis rodillas y con mis manos apoyadas en la tierra. Y luego lo volvió a tocar otra vez y se puso de pie, y luego lo volvió a tocar otra vez y le tocó los labios, confiándole su palabra, su sabiduría, su conocimiento. Eso es lo importante de la palabra, donde Dios realmente nos habla y nos dice que el Señor nos ama. Dice que Él transfiere su sabiduría a los que Él ha elegido y escogido para la predicación, para la enseñanza. Y te animo con esta palabra, te animo porque es una palabra muy importante. Entonces, cuando nosotros nos descontaminamos y nos empezamos a purificar, una purificación interior y exterior, entonces cuando unos días comenzamos a dejar, a cortar los alimentos que usted sabe que le hacen mal, entonces usted se va a sentir liviano, se va a sentir bien despierto, bien despejado. Fíjese, yo tuve de guardia anoche 12 horas y todavía no me acosté a dormir. Y todavía no me acosté. Y sabía que no miento. Salí a las 7 de la mañana. Y dije, bueno, voy a dar una palabra de aliento a la gente. Y a la tardecita me tiraré una horita a dormir. Y es así. Y trabajo también. Y esto es lo bueno, hermano. Tenemos que saber que Dios es amor, Dios es bueno. Dios tiene el deseo de dar. Santiago 1.5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará sin reproche ni medida alguna. Él no te va a dar por medida. Él te da, te sobra y abunda. Que sobre y abundo sobre tu vida la sabiduría, el conocimiento. Porque hay mucho que interpretar, hay mucho que descifrar, hay muchos enigmas, visiones y sueños que Dios muchas veces le da a la gente por visiones, como dice Job 33:14. En 2 y en 3 maneras le habla a Dios a los hombres: en visión, cuando el hombre apoya en su cabeza su almohada y no entiende la visión, para apartar la soberbia y la carga de sus hombros. Te animo que recibas esta palabra, que es de bendición para tu vida de todo corazón. Que el Altísimo te llene de su conocimiento y de su gran sabiduría y inteligencia.